Hola queridos hermanos, estamos nuevamente reunidos aquí en este espacio que hemos denominado Soy Católico, una charla entre hermanos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Buenas hermanos, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos con ganas de seguir charlando entre hermanos. Y seguir escudriñando este libro hermoso que es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde tenemos una teología bajada al pueblo, inspirado realmente por el Espíritu Santo, y que bueno, tenemos el agrado de poder ir compartiendo algunas opiniones, con lo que ustedes mismos van construyendo, también con lo que vamos, por ahí algunos hermanos con los que nos encontramos, hermanos de la comunidad, nos van hablando, cosas que les gusta ir a aprender, ¿no? Y también por eso está bueno que siempre les insistimos de que hagan sus aportes a este espacio, que hagan sus preguntas, que pongan sus opiniones, porque esto es algo que tenemos que construirlo entre todos. Es algo de todos y para todos. Y además esta es una de las riquezas que nos da la fe, ¿no? Más allá de que hagamos algunas afirmaciones, nunca es para cerrar las discusiones, al contrario, es para abrir el juego, y ahí hay un espacio amplio donde podemos opinar y compartir, ¿no? Todos los teólogos están de acuerdo que el dogma, cuando la Iglesia define un dogma, ya hablamos alguna vez, no es para cerrar una discusión, sino es para proponer un camino para el que la Iglesia, los teólogos siguen pensando y buscando y elucubrando y viendo cómo seguir diciendo la fe. Y sobre todo para poner en práctica algo que hemos hablado en programas anteriores, en esa esquemita que nos presentaba el padre Raniero Cantalamessa, donde nos decía de que escuchamos hablar de Jesucristo, interiorizábamos todo eso que habíamos escuchado de Jesucristo, se iba gestando la fe, y esa fe que se compartía se iba iba creciendo a la medida que nosotros la íbamos compartiendo con los demás hermanos. Exacto. Así que en esta línea, queridos hermanos, es que estamos haciendo este espacio. Así que luego de la presentación, vamos a empezar con el tema que hoy nos lleva a descubrir algunas cositas nuevas y otras no tan nuevas de nuestra querida fe católica. Y como habíamos anunciado, vamos a empezar hoy, venimos siguiendo una serie de temas sobre Jesucristo basado desde la proclama del credo, del credo de los apóstoles, pero hemos tocado el credo también del Niceno. Así que hoy un poco lo que nos compete sería: Jesucristo, dice el Catecismo en su artículo 3, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El Hijo de Dios se hizo hombre. El gran misterio de la encarnación, ¿no? Fíjate que la teología no termina de decir si es más importante la encarnación o la Pascua, Es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Que Cristo haya muerto y resucitado por nosotros o que se haya hecho hombre? Y la verdad que no se puede elegir una de las dos, porque no hay muerte y resurrección sin encarnación, y porque no hay encarnación sino para la Pascua, ¿no? Así que es interesante la pregunta, es decir, ¿qué es más importante? ¿Que Cristo haya nacido de María o que haya muerto en la cruz? Las dos cosas, porque es una sola, ¿no es cierto? Pero por ahí, teniendo en cuenta un poco lo que la tradición de la Iglesia nos va proponiendo, ¿no? La encarnación como principio de la salvación. Claro, sí. Eso indudablemente es así. Totalmente. Y fíjense, ya lo habíamos mencionado, el credo niceno, ¿no? Claramente dice que Jesucristo, por nosotros y por nuestra salvación, se hizo hombre. ¿Sí? Y ahí está dando la clave, es decir, Cristo no vino a hacerse hombre para probar a ver qué era ser gente, no. A ver qué se sentía. No. Vino para salvarnos, ¿sí? El hombre necesitaba ser salvado y Dios envió a su Hijo, hecho hombre, para alcanzarnos la salvación. Un padre de la Iglesia dijo algo hermoso, que dice que Jesús quiso hacerse hombre y sufrir todo lo que sufrimos nosotros para saber, para experimentar de qué tenía que salvarnos, ¿no? Claro, y para salvarnos desde adentro también. Desde toda la contradicción que significa ser hombre, ¿no? Fíjate vos, te decía antes del programa,
hay una vieja discusión entre Santo Tomás y los franciscanos. En la Edad Media eran muy comunes estas grandes discusiones, pero no discusiones de café como nosotros, discusiones teológicas. Y vos sabés que discutían si el hombre no hubiera pecado, si Cristo se encarnaba igual. Y los franciscanos decían que sí. Buenaventura, todos esos grandes teólogos franciscanos, ¿no? Ellos decían que sí. ¿Por qué? Porque ellos decían que Cristo no solamente vino a salvarnos del pecado, sino a proponernos una vida nueva, la vida del cielo, la vida de los santos, ¿no? Eso decían los franciscanos. Y Santo Tomás dice, no, en estas cosas tenemos que manejarnos por las Escrituras. Y la Sagrada Escritura dice que Cristo se hizo hombre porque el hombre había pecado. Entonces, digamos, a ver, queda en discusión teológica, ¿no? Seguramente que si miramos debe haber libros que van por estas dos líneas, pero sin duda, fíjate qué pregunta interesante, ¿no? Si el hombre no hubiera pecado, ¿Cristo se encarnaba igual? Y sí y no. Y según Santo Tomás no, y según los franciscanos sí, pero en definitiva, la verdad, Santo Tomás mismo lo dice, ¿no? En estas cosas hablamos sobre lo hecho. Pecamos y Cristo ya se encarnó, ¿no? Ya estaríamos viendo justamente la historia de la salvación. Estaríamos viendo en el plan salvífico de Dios, en esta idea de Él a bajarse, por decirlo una cosa, a ser hombre, sí. Para elevarnos a nosotros. Claro, el gran designio de Dios, ¿no? El gran proyecto, el gran plan de Dios que según San Pablo es misterio, ¿no? Pero no misterio en el sentido de algo escondido así, sino misterio porque se va revelando paulatinamente. Pablo siempre que habla del plan de Dios lo presenta como misterio. ¿Pero por qué? Porque Dios también hasta en eso nos cuida, que se va revelando de acuerdo a nuestra capacidad, la tuya y la mía. Si Dios nos revelara su plan de una, desaparecemos, ¿no? En cambio, progresivamente Dios ha ido revelando y obviamente en Jesucristo alcanza su perfección esa revelación, ¿no? Y qué importante esto de justamente ese misterio que se va revelando, porque tiene que ver, porque en la Escritura se usa muchísimo el velo. Y el velo, si nosotros tomamos en cuenta, tenemos como algún parámetro allí en el velo de los que usan en los pueblos orientales, ¿no? Claro. Ese velo no es algo que tapa totalmente, sino que también tiene como una pequeña, deja ver algo de atrás, ¿no es cierto? Es que tiene que ver con el concepto de Dios, es revelar escondiendo y esconder revelando, ¿no? Claro. Está este juego, ahora nosotros estamos usando tapaboca también con esto de la pandemia, y es también, ¿no? A veces tenemos que mirar dos veces a la persona porque creemos que es, pero después dudamos porque nos falta ver la mitad de la cara, ¿verdad? Bueno, el velo también tiene que ver con eso, y el velo, sin duda, el velo del templo que cubría el santo de los santos, ¿no? Que no se podía mirar para adentro, y que maravillosamente el Evangelio de Mateo plantea que cuando Cristo muere ese velo se parte al medio, el cortinado del templo, porque entonces sí se revela el santo de los santos, ya no en el templo de Jerusalén, sino colgado en la cruz, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y esto, volviendo a este tema de la humanidad de Dios, ¿no es cierto? Qué misterio que todavía nos cuesta entender, ¿no? Qué misterio que lo venimos dando vuelta en esto ya en varios programas, de alguna forma, porque todavía uno hablando con hermanos que tienen su trayectoria también en su práctica religiosa, y haber leído también cierta bibliografía formativa, todavía tienen ese planteo, ¿no? En esa forma humana de pensar, de no entenderlo del todo a Jesús como hombre y verdadero Dios, ¿no? No, y vos mismo lo dijiste un programa o dos atrás, ¿no? Es decir, fue el primer gran problema para aceptar a Jesucristo fue su humanidad, ¿no? De hecho, fíjate vos, ¿cómo es hombre? Es la pregunta que hoy tenemos que responder. Y todavía tenemos gente muy en nuestras comunidades que, sigue imaginando que Jesús, era hombre, pero la llevaba de taquito, lo dijimos la vez, ¿no? En cambio, fíjate, allá por el siglo II ya,
Apolinar de la Odisea, un sacerdote, por salvar la unidad de Cristo, él decía que Jesús, que Cristo, era el producto del cuerpo que le dio María y el alma que era el verbo. Entonces, claro, cuando vos juntás un cuerpo y un alma, no había lugar para el alma humana en la definición de Apolinar, ¿no? Y Apolinar termina negando, dice, no, Cristo no tiene alma humana, tiene el alma divina. Y la iglesia enseguida le tiene que salir a decir, no, hermano, está equivocado. Si Cristo no tiene el alma humana, Dios no salva el alma humana. Entonces ahí la afirmación de un alma humana como vos, como yo, es un alma que va aprendiendo, que va creciendo, ¿no? Que anima un cuerpo, pero que también es fuente de vida y al mismo tiempo lugar de la presencia del Espíritu, ¿no? También tener en cuenta por ahí una triada que se usaba mucho en la época de pensar en cuerpo, alma y espíritu. Claro, eso es de San Pablo, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, ahí es como que estaría jugando el alma, en ese concepto estaría el alma divina. El espíritu en realidad estaría reemplazando el alma. Claro, viste, pero era la dificultad que se le planteaba a estos creyentes a la hora de trasladar los conceptos de la antropología judía al mundo griego y al mundo después romano y a las demás culturas, lo que también mencionamos alguna vez. Entonces, la iglesia tiene que salir a decirle, no, Cristo tiene verdaderamente un alma humana y un conocimiento humano, porque este es el otro tema, ¿no? Cristo ya sabía todo. No, porque al hacerse hombre asume la condición humana también progresiva en el conocimiento. De hecho, a ver, el Evangelio va como caminando sobre ascuas cuando en algunos pasajes Jesús dice, el Padre y yo somos una sola cosa, ¿no? Pero cuando le preguntan a Jesús por el fin del mundo, dice, no, eso no lo sé, hay que preguntarle al Padre. Entonces el Evangelio va y... El Hijo del Hombre sabe el último. Claro, pero ¿por qué? Digamos, a ver, porque de alguna manera en cuanto hombre, a ver, Cristo lo sabía porque era el Hijo de Dios, pero cuando se hace hombre, Cristo renuncia, por eso San Pablo, esa expresión tan fuerte, ¿no? Se anonadó, no tomó en su condición humana y se anonadó hasta hacerse uno de nosotros. Es decir, Cristo al asumir la humanidad no sabe los proyectos del Padre. Es más, y a esto me refería todavía seguimos pensando que Cristo, la vida de Cristo fue un poco ficticia. No, Cristo no sabía que iba a morir. Yo siempre cuento una historia, Sergio. En la casa de mi abuela había un cuadro muy viejo, muy antiguo, de la Sagrada Familia. Estaba San José, estaba María, y en el medio estaba el niño, de 12 años, supuestamente, con la cruz en la mano. Y yo lo miraba ese cuadro y después entendí que no, Cristo no sabía que iba a morir en la cruz a los 12 años, ni siquiera cuando empezó su ministerio, ¿no? Después sí, él va viendo que se le va complicando y que bueno, que los profetas no mueren fuera de Jerusalén, pero no hay que pensar que Cristo ya sabía todo, porque si no le estaríamos negando el progreso del conocimiento humano que tenés vos, yo y cualquiera, ¿no es cierto? Y volvemos a recalcar esa profundidad que tiene que Jesús tenga una familia humana. Por supuesto. Esa profundidad de Jesús con un padre, con una madre, no solo la madre que le da la vida, sino el padre también que lo forma, el padre que, ¿no? Esa misión tan importante de San José, esa misión también sin saber, ¿no? Pobre José, porque fue, y María también, ¿no? María dijo sí, pero alguien dijo por ahí, un amigo predicador dijo, no, dice que María vivió más aventuras que Indiana Jones en todas sus películas. Pero ¿no? claro, sí. con la edad que tenía. Sí. Realmente y teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Por el proceso, ¿no? Sí. Todo ese proceso, ¿no? Y por la humanidad asumida de verdad, ¿no? Cuando decimos que Cristo se hizo hombre como vos y como yo, pero con todas las consecuencias, incluso asumiendo en su vida las consecuencias del pecado. Cristo lloraba, Cristo tenía hambre, Cristo iba al baño, Cristo... ¿Por qué? Y porque asume la humanidad en todas sus condiciones, ¿no es cierto? Claro, y justamente una prueba de que asumió su humanidad y cuando resucita,
les pide de comer a los discípulos, Claro. ¿no? Comió con ellos, ¿no? El cuerpo resucitado, también, ¿no? Claro. Ahora, en esta idea, la concepción virginal, ¿no? Ese es el tema que lo podemos dejar para el próximo bloque. Dale. Así que, cerrando en esta idea, Jesús, verdadero hombre en todo. Verdadero hombre en todo, menos en el pecado y menos en algo más. Yo me voy a atrever a agregar algo más. Verdadero hombre, pero con una voluntad totalmente ordenada a hacer la voluntad del Padre. Ahí metiste el dedo en la llaga. Y habíamos hablado de justamente una voluntad ordenada, pero ¿cómo es la voluntad de Jesús? Claro, porque digamos, al aceptar la iglesia que Jesús tenía un alma humana, ¿no? Entonces, claro, después ya un par de siglos más tarde, ya en un ámbito quizás más de los monjes, decían, sí, tiene una alma humana, pero la voluntad, tiene una sola voluntad, decían, ¿no? En el mundo oriental, allá se hablaba de los monoteletas, es decir, una sola voluntad. ¿Pero por qué decían esto? Porque la voluntad humana de Jesús hubiera querido salir rajando en el momento de la pasión. Y entonces los monjecitos decían, no, si la voluntad humana hubiera chocado contra la voluntad divina. Y la iglesia de nuevo tiene que salir a decirle no. Y de hecho, el drama del huerto de los olivos adquiere toda su fuerza en donde Jesús tuvo que decidirse a que se haga la voluntad del Padre, ¿no? Yo digo siempre, para mí, gran parte de la pasión se produce en el huerto, en la oración de Jesús ahí, luchando contra sí mismo y poniendo su voluntad en camino hacia la del Padre, ¿no? Y la expresión Padre que vos la has utilizado muchas veces en algunos encuentros, ¿no? Cuando dice que frunció el ceño, ¿no? Se endureció para ir a Jerusalén, ¿no? Claro, sí. Como que bueno, se cargó al hombro lo que tenía que ser, ¿no? Claro, por esto que decíamos antes, yo creo que en algún momento Jesús percibe que la cosa venía mal, que la misión venía mal y que había peligro de muerte, ¿no? Pero justamente Lucas, frente a eso, en el capítulo 9, lo encamina a Jesús hacia Jerusalén de una manera tan fuerte. Obviamente eso está escrito a la luz de la Pascua, pero sin duda que fue para Jesús también una lucha interior. Como también cuando hablaba y los discípulos no lo entendían, ¿no? Yo creo que Jesús habrá pasado sus crisis diciendo, pero no me entienden, no sé de qué manera les tengo que hablar. Digo, también eso es una cuestión, digamos, cómo Cristo hacía que su voluntad se conecte a la del Padre, es parte del misterio de la oración de Jesús, ¿no? Igual su libertad, ¿no? ¿Cómo pone Jesús en juego su libertad? Porque si no tiene libertad humana, Cristo nos salvó la nuestra. Entonces, toda esta facultad, ¿no? Un alma humana con libertad, con voluntad humana, es una gran afirmación de la Iglesia haber dicho que verdaderamente se hizo hombre en todo menos en el Y un principio de la salvación tiene que ver con que el hombre decidió dejar a Dios. Tal vez con toda esta narración que el hombre inducido por el mal decidió dejar al hombre, Sí. pero también el hombre decide optar por Dios. Por eso Claro. es válido cuando decimos justamente de que para ser salvo tengo que optar por Dios cada día. Claro, y por eso fíjense cómo adquiere sentido nuevo también la ida al desierto de Jesús, cómo adquiere sentido también sus propias luchas, ¿no? Es decir, Cristo tuvo que también, de alguna manera, digamos, en el cuero de Adán, transformarlo, ¿no? Es decir, ahí donde Adán desobedecía, Cristo obedece, pero no sin lucha, no sin esfuerzo, no sin humanidad puesta ahí en juego y con todo lo que eso significa, ¿no? Y algo que nos tiene que por ahí ir ayudando también, tal vez desde la razón más que desde la teología, ¿no? Pero tener en cuenta que si el demonio, ¿no? Siendo un ángel caído, pero un ángel al fin, con toda la sabiduría, ataca a Jesús con las tres tentaciones, o las tres más de las tentaciones humanas, el querer ser, el querer tener y el querer poder. Claro. Porque son, las tres tentaciones son totalmente humanas. Sí, sí, ¿no es cierto? claro. Entonces, digamos,
ahí tenemos también, podemos tener para entender desde la palabra, ¿no? Justamente que el enemigo, el demonio, lo tienta como hombre a Jesús, ¿no? Donde podemos sacar otra verdad de fe, otra verdad, mejor dicho, revelada en este caso, de que Jesús era verdaderamente hombre, ¿no? Claro, incluso te acordás, no me acuerdo en cuál de los evangelios, pero quizás en Lucas, que dice, ¿cómo terminan las tentaciones? Y el demonio lo dejó esperando el momento oportuno, que vuelve a aparecer al pie del monte de los olivos, ¿no es cierto? Es decir, el demonio dejó de tentarlo a Jesús, pero iba a buscar otra oportunidad para volver a hacerlo. Digo, y también es una enseñanza para nosotros. Es decir, cuando el Evangelio dice que Jesús fue tentado durante 40 días en el desierto, ese 40 no hay que entenderlo tan materialmente, ¿no? Sino que el 40 es una imagen de la vida. Toda la vida Jesús fue tentado. Toda la vida, como vos y como yo, como todo. Es decir, entonces en definitiva, también como vos decís, es una prueba de su humanidad, ¿sí? El demonio quiere tentar al hombre para sacarlo de ese camino. Y a Jesús también. De hecho, ¿qué le propone? Te propongo un mesianismo fantástico y triunfante y poderoso, ¿no? Que no era el camino del Padre. Y Jesús logra rechazar la tentación, pero poniendo en juego su voluntad, dice la palabra. ¿Se acuerdan? Que tuvo hambre, sintió hastío, sintió cansancio, el dolor del huerto es innegable y no es para la película, no, fue real, ¿no es cierto? Y que también, volviendo al tema, no pensaba ahora en el tema de las tentaciones, que justamente Jesús no desobedece al Padre como sí desobedeció a Adán, ¿no? Porque al no cambiar, porque una de las cosas que le propone, por ejemplo, es cambiar, que las piedras se conviertan en pan. Claro. Y sería cambiar el orden de lo creado, sería hacer algo de que no hizo Dios, claro, ¿no? Claro. Entonces, en esa obediencia también ya vamos viendo ya como una regeneración de ese hombre que en su momento se había... Absolutamente, ¿no? Fíjate, transformar las piedras en pan hubiera sido un mesianismo triunfante, ¿no? Tirarse del templo en vez de entrar a Jerusalén arrastrando la cruz también hubiera sido triunfo. Y por último, todos los reinos de la tierra, si te postras y me adoras, era el camino fácil de la cruz, ¿no? Claro. Jesucristo se hace rey, este es el rey, ¿no? Dice la cruz, y el demonio le propone... Y esa es la imagen que responde a una pregunta común entre nosotros por ahí, que es, pero ¿cuántos problemas se hubiera ahorrado Dios si directamente hubiera hecho que todos los pueblos estén a los pies de él? Claro. Pero esa palabra, por eso es tan importante esto. A mí me tocó el corazón mucho hace mucho tiempo, en un retiro de la Renovación Carismática, un retiro nacional de Argentina, donde descubrí, si se quiere, un poquito el significado de optar por Dios, de que nosotros tenemos que optar por Dios, porque es el camino. Por eso dice, será elevado y todos serán atraídos hacia Él. Es decir, desde la libertad que vos y yo tenemos, elegirlo a Dios es restaurar nuestra, por ahí, inclinación al pecado que traemos, ¿no? Sí. Y justamente, ¿no? Es la obediencia que salva, ¿no? Ante la desobediencia que condena. Eso lo trata San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, ¿no? Así como Adán desobedeció y ahí caímos todos, en Cristo, en la obediencia de Cristo hemos sido restaurados, ¿no? Ahora, es válido porque el catecismo nos habla del verdadero cuerpo de Jesús. El verdadero cuerpo de Jesús, ¿sí? Es muy hermoso ese parágrafo, es muy bonito. Retoma una frase que dijo Juan Pablo II, no me acuerdo si en la Redentoris Homini, ¿no? Que Cristo nos amó con amor de hombre, el corazón de Cristo, ¿no? Y ahí fíjate vos el sentido hermoso de la fiesta del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es la expresión del amor humano de Cristo, ¿no? No del amor divino, del amor humano. Es decir, después San Pablo va a exclamar en Gálatas, me amó y se entregó por mí. No es un amor de telenovela,
te amo. No, 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 me amó y se entregó por mí, me amó y dio la vida. Y San Juan Pablo II y el Catecismo también rescatan esto, es decir, el corazón humano de Cristo que nos amó hasta el extremo. Claro. Realmente qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es entender esto de Jesús, que ahí en esa extremidad, esa locura del amor de Dios manifestada en la persona de Jesús. Sí. No es por eso. Cuando hablamos de la encarnación dejamos bien claro decir encarnación real, encarnación hasta los huesos, encarnación hasta los tuétanos, ¿sí? Se encarnó verdaderamente y asumió nuestra condición humana y por eso creció y por eso fue aprendiendo y por eso maduró y por eso Jesús no sabía manejar computadora ni celular porque no existían, ¿no? Entonces en definitiva ese ser de Dios hasta asumir una condición, como vos mismo lo dijiste, ¿no? Una familia, una raza, una identidad, una cultura. ¿Por qué Jesús se hizo judío? ¿Y por qué ese fue el plan de Dios? Pero digamos, se hizo judío y como judío pensaba como judío y actuaba como judío, ¿no? Bueno, dejamos para un próximo bloque hablar de la concepción virginal. Dale. Bueno, padre, te propongo ahora hacer un acercamiento, porque me gustaría que dediquemos todo un programa a María y los dogmas, ¿no? Por ahí algunas cuestiones, pero lo que seguiría ahora para cerrar en esta idea es que en el párrafo 2, ¿no? A partir del número 484, ¿no? Dice, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nacido de la Virgen. Claro, que en realidad es la anunciación que vos tiraste al principio y después nos quedamos hablando de la encarnación, ¿no? Sí, este es el misterio, ¿sí? La acción del Espíritu de una manera extraordinaria en María hace que el Hijo de Dios empiece a vivir entre nosotros, ¿no? Y qué bueno porque nosotros leemos de que el Espíritu Santo la cubre, dice, la cubrió a María, ¿no? Ese cubrir que nos habla la palabra significa de que todo el ser de María fue tocado por el Espíritu. Claro, y por eso, digamos, simplemente mencionamos, ¿no? Eso tiene que ver con la virginidad de María, ¿no? Con el dogma de la Inmaculada Concepción. María está habitada por el Espíritu desde su concepción en la panza de su mamá y libre de pecado por esto mismo, ¿no? Después obviamente lo vamos a desarrollar con más materia, pero digamos, es decir, María está habitada por el Espíritu y esa presencia especial del Espíritu la va preparando a María para el sí de la encarnación y el nacimiento de Jesús, ¿no? Claro. Entonces, hermanos, esto es tan importante, ¿no? Porque alguien una vez decía, cuestionaba la maternidad de María, ¿no? Y me gustó lo que una hermana contestó a otro hermano que le hacía ese cuestionamiento, y le dice, si al Señor se le antojó, dice, nacer de una mujer, dice, ¿quién soy yo para contradecirlo, no? Digamos, y con todo con toda la anormalidad, entre comillas lo digo, del nacimiento de Jesús, lo normal es que tenga una mamá y que tenga una familia, como vos mismo rescataste. Exactamente. ¿Sí? Esa concepción virginal, algo que escapa a nuestro conocimiento, ¿no? Sí. A nuestra formación biológica, si se quiere, ¿no? Porque nos cuesta creer, y una charla que se dio, lo cuento como una anécdota nomás, en el profesorado, justamente estábamos haciendo una actualización sobre biología, nos dice la profesora que teníamos la cantidad de cromosomas menos Jesús. O sea, Jesús tenía la mitad, decía, ¿no? La mitad de los cromosomas, porque dice la otra mitad del Espíritu Santo no lo contaba, ¿no? Claro. Pero,
por ahí hacemos toda esta fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos razonarlo, necesitamos por ahí como querer entenderlo a este tema, ¿no? Sí, sí. Pero viste que, bueno, ya llegaremos al momento, pero entonces hay 4 dogmas marianos, ¿no? Y los vamos a charlar un poquito en el próximo programa, la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, María Virgen siempre, y el cuarto dogma, el último dogma es que María, una vez terminada su vida terrena, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Que no lo toca en esto no lo toca justamente como algo propio del credo, pero que sí es justamente un dogma que se va a tocar más adelante. Claro, cuando hablemos de nuestro fin. De nuestro fin. Exacto. ¿No? Bien, hermanos, entonces hoy queríamos simplemente dar un pasito más adelante sobre ir conociendo más de Jesús, ir teniendo algunas bases que nos ayuden a ir creyendo más en Él, ¿no? A ir creyendo más en Él, y justamente este tema de hablar de la humanidad de Jesús se me ocurre como que fortifica, ¿no? O como que reafirma de alguna forma el esfuerzo de Dios por salvarnos, el esfuerzo que se manifiesta en la humanidad de Jesús, ¿no? Porque una vez decía un sacerdote amigo también, un hermano tuyo del clero de Concordia, ¿no? Nos decía una vez, porque a Jesús le dolió la cruz y los clavos, ¿sí? ¿No? ¿No? Entonces realmente digamos, esto tiene que ayudar a decir, bueno, realmente nos tiene que querer demasiado Dios, ¿no? Y yo creo, Sergio, también digo, a reconciliarnos con nuestra propia humanidad, a reconciliarnos incluso con nuestras debilidades, con nuestros defectos. No para justificarlo, pero sí para decir, ¿cómo no le voy a poner el alma? ¿Cómo no le voy a poner garra si Cristo también lo pasó? ¿No? A propósito de esto, el Evangelio del domingo, ¿no? Nosotros estamos grabando hoy lunes 20 del Evangelio del domingo 19 de julio, ¿no? Justamente cuando habla de la cizaña y del trigo, escuchaba una reflexión muy linda de Fray Nelson Medina, que decía justamente de que la palabra nos debe ayudar a no categorizar ya de una que uno es demasiado bueno o demasiado malo. Ahí está. Absolutamente. Entonces en esa idea creo que tenemos que ir aprendiéndolo también. Por eso dice, pará, no corte. Sí, ¿no? Sí. Dale tiempo. No corte. Hay que darle tiempo. Entonces, qué bueno que está en esto de justamente, hermanos, sobre todo nosotros estamos muy acostumbrados, estamos en el área de la inmediatez, ¿no? Por eso nos cuesta mucho todo lo que es proceso, ¿sí? Los únicos procesos que por ahí entendemos son los digitales, y ahora cuando más rápido mejor, claro, ¿no? Pero el proceso, digamos que es algo que respeta mucho Dios y que tiene que ver directamente con la pedagogía de Dios. ¿Por qué? Porque el proceso es construcción. El proceso es pararme sobre una base segura, ¿no? Y sobre un entendimiento de cómo llegué hasta acá. Y es como funcionamos nosotros. Entonces, indudablemente que está muy bueno esto de poder llevar adelante este entendimiento. Tener en cuenta de todas estas cosas que estamos viendo, nos vayan ayudando a nosotros a aceptar la humanidad, porque tenemos una tendencia de que todo lo humano es malo, y no es así. No, claro. ¿Por qué? Vamos a volver al Génesis. Dios cuando cree y vio que todo era bueno. Muy bueno. Todo era bueno. Entonces el hombre también. Sí. El hombre también. Lo que pasa que, bueno, después van surgiendo cosas en nuestros procesos que por ahí no salen como deberían, pero en eso, digamos, Dios nos permite que nosotros podamos ver al otro como Él nos ve. Exacto. ¿No? Esto, traer en cuenta Ezequiel 37, si mal no recuerdo, cuando está lo de los huesos, que lleva el profeta. ¿Qué profeta era? Ezequiel. Ezequiel. Lo lleva Ezequiel
justamente a un cementerio y había un montón de huesos esparramados en el cementerio. Y resulta que le dice, ¿crees que esos huesos pueden revivir? Y sí, no se jugó mucho ese crítico. Le dijo, señor, dice, si vos lo querés, seguro. Entonces le ordena que profetiza que revivan los huesos, ¿no? Y entonces sucede, hizo un ruido, que se empezaron a juntar los huesos, y que aparte de juntarse, empezó a ver, a recubrirse de músculos, de tendones, de piel, y bueno, y empezaron, y resulta que quedaron los cuerpos armados, pero le faltaba algo, dice, ¿y crees que pueden vivir? Dice. Entonces profetiza que el Espíritu, ¿no? Que el Espíritu Santo los anime, les dé vida, y entonces, pero siempre, en lo personal, y con varios hermanos les ha pasado también, creíamos nosotros que estaban todo en esto de que Dios era capaz de crear de los huesos otra vez, que recrear la vida, y sin embargo era para sanar la mirada justamente de Ezequiel en ese momento, seguramente para todas las misiones, bueno, el libro que tenemos de Ezequiel, ¿no? Claro. Pero para sanar justamente esa mirada de Ezequiel de ver lo que Dios veía. Dios veía vida en eso, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, no vemos lo que podemos ser o lo que podemos llegar a ser? Pero en cambio, Dios sí. ¿Cómo es el cuentito ese del palito que pusiste el otro día en compartiendo la palabra? Del leñador y el... Ah, sí, claro. Pasó un leñador y vio un tronco y lo cortó y lo hizo leña para el fuego, ¿no? Pero después pasó un hombre sabio, vio otro tronco, pero se preguntó, ¿será que ya está muerto o tendrá algo de vida dentro de sí? Y le empezó a regar, y lo empezó a regar, y de tanto que lo regó, brotó un árbol nuevo de ese tronco, y se convirtió en un árbol de nuevo, ¿no? Bueno, el desafío entonces, mis hermanos, es, ¿querés ser leñador o querés ser un sembrador? Y hablábamos justamente de Jesús, que de un Jesús que nos tiene que ir haciendo más amigos, ¿no? Hay una canción muy linda que se llama Mi Amigo Jesús, una canción que está en nuestro cancionero de la diócesis y que tiene una letra muy linda y dice así: quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor, es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción a la Madre de nuestro Señor. Quiero cantar una linda canción a aquella que su Hijo nos dio. Es la Madre de Dios, es mi madre también. Ella es sol, ella es luz, es amor y es bondad, porque de ella aprendí a creer a Jesús, porque de ella aprendí a saber amar. Y esta invitación es para vos, mi hermano. ¿Quieres, hermano, cantar y alabar a aquel que puede tu vida cambiar? ¿Quieres, amigo, cantar y alabar al que puede tu vida salvar?
casi como una gracia pedirle a Dios que nos reconciliemos con nuestra humanidad, ¿no? Porque el primer paso para el cambio es la aceptación, ¿no? Es decir, desde que te aceptás herido, tentado, frágil, pecador, pero que podés salir de esa situación, ¿no? Cuando Dios le dice a Caín, la primera vez que aparece la mención del pecado en la Biblia, en el capítulo 4 del Génesis, Dios le dice a Caín, mirá Caín que el pecado te acecha desde afuera, pero tú puedes vencerlo, ¿no? Entonces, reconocer esta humanidad nuestra como el paso necesario también para dejarnos salvar, porque además esta humanidad es parte de la salvación de Dios. Dios va a salvar, no te va a salvar tu alma ni la mía. Dios quiere salvarnos a nosotros, hombres, mujeres, plenos, completos en su totalidad. Así que aceptarnos, reconocernos, no negar, ni justificar, no, aceptarnos y dejarnos salvar por el amor de Dios. Pedirle también a Dios, ¿por qué no? El proceso de poder empezar a vernos como Él nos ve. Dios te bendiga, hermano, bendiga tu vida, bendiga tus ocupaciones, tus tareas, tus deseos, tus proyectos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos encontramos en el próximo programa para seguir teniendo una charla de hermanos.